Bienvenidos al 9º programa de Área Protegida que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la app disponible en todos los celulares. Para comunicarse con nosotros, al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com o si no, enviar un mensaje a nuestro WhatsApp más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Con expectativas también por hoy recibimos a Liliana Varela y a Daniel Javelson, a grandes amigos de hace muchos años de trabajo, y bueno, me imagino que nos van a sorprender con los temas que ellos trabajan, que son tan complejos como algo empezó ya a hablar Marcelo Laibe la semana pasada. Pero yo quería, aunque más no sea un par de renglones, con esto que comentábamos de las trivias, ¿no? Esto que sale por Instagram y que nosotros las publicamos, la vamos renovando sin mucha regularidad, pero por día, cada 2 días, vamos presentando diferentes edificios, escenarios urbanos, temáticas, haciendo preguntas para que la gente, los oyentes o quien tiene la posibilidad de alternar o de compartir con nosotros este espacio, vaya movilizándose, sensibilizándose con estas temáticas. Quería comentar una pequeña intimidad con respecto a una, porque cometí un error en una de ellas, que tiene que ver con el edificio del Molino, y cuando uno prepara la trivia, por defecto te pone siempre que la respuesta positiva es la del medio, y después uno tiene que cambiarlo. Y bueno, acá yo dejé eso y quedó como que la respuesta positiva era del edificio del Molino, era Art Deco, pero obviamente sabemos que es una obra Art Nouveau. Pero bueno, quería simplemente decir eso, y bueno, vamos a seguir jugando con esto y paseando por diferentes lugares, tanto por Argentina como por algunos países que hemos visitado, y esperemos que la gente participe y se entusiasme con esto y los haga pensar un poquito más. Seguro. Y yo por otro lado quería comentar que gracias a la participación de Marcelo Laibe, que es comisario mayor y jefe de Dirección General de Coordinación Internacional, de lo que depende Interpol y el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, estuvimos tratando el tema de bienes, ¿no es cierto?, el tráfico de bienes ilícitos, y justamente una persona que es abogado, gestor cultural, magíster en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial, nos dio un panorama muy amplio y nos hizo referencia a UNESCO, que los 14 de diciembre celebra el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito a partir de aquella Conferencia General de 1970, que hace poco, en el 2020, se cumplieron 50 años, y que nuestro país adoptó rápidamente en 1973, como también de UNIDROIT, eso que se dio en Roma el 24 de junio de 1995, que comentaba Marcelo, modificó, entre otras cosas, el régimen de prescripción y determinó un resarcimiento por aquellas compras de obra de arte que puedan demostrar efectivamente que fueron hechas de buena fe. Con lo cual, hoy, tanto con Liliana como Daniel, seguramente vamos a completar y con casos específicos este tema que nos parece que realmente es fundamental. Ahora nuestra primera pausa musical con A Primera Vista. Este es un tema de Chico César, un compositor de Brasil, pero que en nuestro país la conocemos fundamentalmente por la interpretación de Pedro Aznar.
Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadhan. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadhan. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadhan. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadhan. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque damos la bienvenida a Liliana Graciela Varela, que es profesora y licenciada en Historia, docente del Joaquín B. González y hasta hace muy poco directora general de Cultura del Senado de la Nación. Fue directora de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, directora nacional de Patrimonio, Museos y Artes y representante ante UNESCO por Argentina. Coordinó la presentación del tango Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que se aprobó en el 2010, la presentación del Filete Porteño, que fue aprobada en el 2015, y el chamamé, que se aprobó en el 2020. Directora por delegación del Ministro de Cultura de la Comisión de Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires, secretaria de Investigación Históricas de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana de la Legislatura porteña. Ha integrado el Consejo Profesional de Patrimonio Urbano, el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria del Gobierno de la Ciudad. Se ha especializado en Historia Oral desde 1985, miembro fundadora de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, en la que ocupó diversos cargos: tesorera, presidenta, secretaria, y ha sido representante de Sudamérica en el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Historia Oral, IOA. Ha organizado unos 12 encuentros nacionales, 3 congresos internacionales de historia oral y de la 17ª Conferencia Internacional justamente de la IOA. Directora del Departamento de Historia del Instituto Superior del Profesorado, Joaquín B. González, y autora de numerosas publicaciones y directora de la revista Voces Recobradas, desde 1997 hasta el 2015.
Muy bienvenida, Liliana, muchísimas gracias por participar con nosotros en Área Protegida. A partir de haber leído, digamos, el extenso currículum, que seguramente está muy abreviado, de todo lo que has hecho, sobre todo en la administración pública, nación, gobierno de la ciudad, nos parece más que interesante que nos puedas hablar un poco cómo es el tema del tráfico de bienes y de robos en los museos. Es decir, seguramente hubo políticas acertadas, también fracasos, que sería interesante que vos nos puedas ir contando cómo han sido estas experiencias que has tenido. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme, me encanta la radio, vos ya sabés cuánto me encanta, hemos compartido algunas aventuras de radio, me parece que sigue siendo un modo de acercarse a la gente muy importante, pero además modernizado hoy con otras tecnologías, te da la posibilidad de volver a escuchar aquello que escuchaste de corrido o que estabas apurado o que no podías. Con respecto al tema de la seguridad en los museos, el tráfico de bienes y toda la problemática que hemos tenido, que hemos visto trabajando en museos o en direcciones dentro de las que estaban los museos desde mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que estamos en esta temática. Y siempre nos preocuparon los museos de muchas maneras, ¿no? Primero, mi principal, por el edificio mismo. No tenemos museos que hayan sido construidos para museos, salvo el Malva, y después podemos decir, no sé, el de Amalita Fortabat, es decir, museos que se construyen para museos, con todas las tecnologías, prevenciones que debe ya tener el edificio de por sí, no los teníamos. Entonces lo que hubo que hacer siempre es adecuar esos edificios, que a lo mejor eran edificios de significación histórica per se, ¿no? Como hablábamos del Museo Sarmiento, es decir, la importancia del edificio que excede la figura de Sarmiento, pero que hoy es el referente de Sarmiento por su archivo y por un montón de otras cosas más. Entonces, esos edificios no preparados siempre tuvieron problemas de cómo asegurarlos, de cómo proteger aquello que tenía cada museo. La protección siempre fue desvalida para los museos. O faltaba una cosa o faltaba la otra. Cuando uno escucha a aquellos que se han dedicado seriamente a la protección y al descubrimiento del tráfico ilegal de bienes culturales, ellos te van a recomendar que no podés tener una cosa y la otra no. Es decir, vos tenés que tener una alarma, pero también tenés que tener cámaras en todos los lugares, pero también tenés que tener personal de seguridad preparado para distinguir las cosas, no solamente prevenir una situación, sino que tenés que tener todos estos elementos y, por supuesto, el material registrado y guardado como se debe guardar, porque ese es el problema. No se mencionan pérdidas terribles que hemos tenido, más allá del robo espectacular del Museo Nacional de Bellas Artes, que es un robo del que habría que hablar tanto que uno al final no puede decir nada, ¿no? Se hizo en la época de la dictadura, pagó los platos rotos el director del Museo de Bellas Artes, que era inocente, la gente entró con demasiado conocimiento y las obras desaparecieron y siguen desaparecidas hasta hoy, salvo algunas que se encontraron. A mí me tocó en la gestión algunos de estos episodios raros. Por ejemplo, cuando fui directora nacional de Patrimonio y Museos, llega gente, aparentemente de la Embajada Británica, y yo ya quería ir con testigos, con abogados, ¿viste? Porque uno nunca sabe. Gente de la Embajada que no sabés qué era, no era el embajador, era gente que decía venir de la Embajada, y que ellos sabían con certeza, escuchen esto, sabían con certeza dónde estaban los cuadros robados. Los cuadros robados del Museo Nacional de Bellas Artes, nosotros sabemos dónde están en una región de Oriente, pero nosotros queremos que ustedes no firmen, el gobierno les firmara como una especie de cesión si encontraban los cuadros para llevarlos a Inglaterra y después recién de ahí, después de pagar, ellos podrían regresar a nuestro país. Por supuesto que me pareció totalmente raro, sospechoso, lleno de todas las malas intenciones que uno les puede encontrar a estas cosas, pero
Me sacaron corriendo de la administración, por supuesto tampoco, nadie quiso hacerse cargo de nada de esto, pero realmente después aparecieron algunos, el gobierno argentino no pagó nada, se devolvieron algunos, pero lo que muestra ya con respecto a ese tráfico de arte, que todos hablan de cuánto avanzó el registro de esos bienes artísticos, de manera tal que venderlo por la vía de las galerías de arte y las subastas públicas es imposible. Claro. Lo que nosotros sabemos ahora, o aprendimos después de muchos años, es que el tráfico de arte es la garantía de muchos negocios, que son negocios tan negros como este de una obra pictórica robada, que sirve de garantía de otros negocios turbios que tienen que ver con el tráfico de armas o con el tráfico de drogas. Entonces, pensar que el tráfico de artes tiene esa magnitud, a nosotros, pero a veces no se les pasa por la cabeza. Hoy ya se sabe que eso es así. Es muy difícil, pero no deja de pasar. Y nosotros estamos en una situación histórica que viene de muchos años, que es que los museos no están totalmente protegidos como debieran estar. Son muchos los museos, a lo mejor hay demasiados museos, no digo en la ciudad ni en la nación, pero en general. Viste que hay demasiados museos. No, te quería comentar que en el programa pasado, cuando estuvo Marcelo Laibe, nos dio una cifra, ¿no? Porque uno dice sí, mucha plata, y precisamente está después del tema de armas y de las drogas, que realmente con Rubén nos quedamos muy impactados, porque está entre 4 a 6 mil millones de dólares por año. Es decir, él decía, lo comparaba al PBI de un país chico. Es decir, es decir, son montos realmente increíbles. Sí, bueno, sí. Lo que ocurre con esto es que hoy se sabe inclusive de negocios de Italia, en donde la obra no ha salido de la península y sigue sirviendo de garantía, obra robada, que saben que está robada, pero sigue perdida dentro de la misma península y sigue bancando estos negocios que son negocios negros. Pero bueno, sin pensar solamente en esos grandes robos que tuvimos, como el del Museo Nacional de Bellas Artes, tuvimos otros robos más pequeños, faltantes, que nos remiten al tema del coleccionismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué quiero decir del coleccionista? Porque el coleccionista siempre ha sido, hemos tratado de perseguirlo, ¿no es cierto?, desde nuestra convicción de que el Estado debe ser el dueño de todo. Acá cuando se empezó a tratar de legislar sobre las obras de arte que tenían particulares, uno tiene que pensar que todas las obras de arte que nosotros tenemos eran de particulares, muy pocas se compraron, ¿no es cierto? O sea que en realidad la mayoría de lo que tenemos son donaciones. Sin embargo, los coleccionistas fueron personas señaladas como aquellos que se quedaban con algo que no les correspondía. Me refiero más a los coleccionistas de bienes arqueológicos o de bienes coloniales, que realmente uno pensaba o estaban en la iglesia o tenían que estar en el yacimiento, pero el señor los tenía, y a lo mejor lo había comprado de buena fe o no se sabía cómo. Pero yo creo, y después me gustaría que Daniel también opinara sobre este tema, que cuando se empiezan a hacer las primeras persecuciones a coleccionistas, de las que yo participé también, quiero decir, lo hacíamos con una vieja ley de yacimientos que no servía. Pero cuando se empezó a hacer con las leyes de yacimientos arqueológicos, lo que pasó en el medio, me parece a mí, fue que no llegamos a tener un diálogo. Yo no sé si soy optimista, incluso retroactivamente optimista, con los coleccionistas, porque lo que pasaba era, venía el Estado, de hecho lo hicimos en una cuasi redada a un coleccionista, le sacamos todas las piezas que tenía y que después fueron a un depósito, y entonces el coleccionista todavía está en un juicio con el Estado porque dice que le sacaron mal las piezas y que encima no las cuidaron. Y ese es el otro problema del Estado, ¿no? El Estado y la desidia para los bienes. O sea, entonces me pareció en ese momento, y no pudimos hacerlo, incluso yo recuerdo que Daniel también tenía otro proyecto de ley de arqueología,
que teníamos que conversar con esta gente para convencerlos de que era mejor estar en blanco que estar en negro, digo yo. Porque el problema es ese. Si, por ejemplo, García Uriburu, que tenía esa colección increíble, si nosotros llegábamos a un acuerdo con él para que pudiéramos mostrar esa colección, ¿qué otra cosa queríamos nosotros? ¿No es cierto? Es decir, ¿qué es lo que quiere finalmente el Estado? ¿Quedarse con todo para después no cuidarlo? ¿Quedarse con todos los documentos para que después el archivo se pudra? Entonces, me parece que hubo, con esa concepción del Estado y del coleccionista malo, una mala relación que hoy, a la distancia, lo veo como un error. No pude hacerlo, quiero decirlo, que no es que no lo intenté, sino que en realidad no todos los coleccionistas se avenían al diálogo, ¿no es cierto? Y bueno, si no eran todos, tenían que ser los más importantes. No voy a decir quiénes eran los que no y quiénes eran los que sí, porque ya me curé de espanto de decir nombres, juicios encima, así que eso no lo voy a decir, pero sí que no todos los coleccionistas estaban de acuerdo en tener reuniones conmigo, que yo era la directora nacional de patrimonio en ese momento, y que lo que yo quería era dialogar, porque yo conocía dónde tenía que ir a parar aquello que nosotros decíamos que era del Estado, y a dónde lo guardabas, y bajo qué condiciones físicas ibas a guardar eso que creías que debías preservar para el Estado nacional, ¿viste? O sea, eso era un discurso que después en la práctica terminaba siendo vacío, como aquel episodio que tuvimos, Rodolfo, acordate cuando vos estabas a cargo del Museo Mitre, que nos desapareció una línea de libros, ¿te acordás? Sí, sí. Hace unos años, y no podíamos saber quién se había llevado toda esa colección de libros que faltaban. Después atamos cabos y más o menos nos dimos cuenta quién podría haber sido, no lo pudimos probar, pero resulta que el que lo iba a comprar lo devolvió al museo. Bueno, esa persona lo supo porque nosotros desde el museo le comunicamos a coleccionistas y anticuarios de San Telmo las piezas que habían sido robadas, y pese a haberse arrancado las hojas en las cuales figuraban los sellos, se pudo comprobar que eran las que estaban en el museo. Exacto, entonces incluso me acuerdo con Rodolfo aprovechamos para hacer un acto en el Mitre, para hacer ese acto de restitución, para tomarlo como prueba de que las cosas se podían hacer mejores. Pero después, quiero decir, muchas veces nosotros compramos documentos que en realidad, algunos sí eran de la colección. Yo cuando estaba en la ciudad compramos la colección Estrada, muy cara, la compramos porque no teníamos, los que fueron al remate no tenían experiencia, empezaron a cotizar como si fuera, viste, una pelea entre dos lugares del Estado. Eso yo lo pienso y me dan ganas de llorar, ¿no? Peleaba la Biblioteca Nacional y peleaba el gobierno de la ciudad, y finalmente los que ganaron fueron los que vendieron los documentos. Después de esa ya era tanta la práctica que habíamos generado que cuando íbamos nos encontrábamos afuera porque adentro no te dejaban los vendedores, y hacíamos, vos vas a cotizar documentos, bueno, yo libros, vos documentos, no levantemos el precio, porque parecíamos los marmotas a servicio de lo que estábamos tratando de que no prosperara. Pero bueno, todo esos documentos que pagamos tanto por ello, bueno, fue lo mejor que nos pasó después cuando nos mudamos a la casa de Liniers, y entonces pudimos aprovechar esa documentación vinculada a la casa de Liniers. Entonces, pasamos a tener un archivo cada vez más valioso, que fue creciendo, y que para nosotros era lo mejor que nos había pasado, y logramos muchas cosas con respecto a ese archivo, mucho dinero que vino de Harvard y de otros lugares, y se fue consolidando el archivo histórico de la ciudad, que para nosotros fue muy importante, que hoy no puedo decir en qué estado está. Así que mejor ni hablo en qué estado está, porque entonces empiezo a llorar, porque pienso en todos los años y todas las cosas que hicimos para poder tener ese archivo, que la gente consultaba y que tuvo que dejar de consultar, igual que la biblioteca, y que hoy, a esta altura de la vida, esa biblioteca de la ciudad de Buenos Aires, que era la antigua biblioteca del Instituto Histórico, y que tenía libros que no se encuentran en otro lado, porque es el producto de varias bibliotecas que se fueron deshaciendo dentro de la municipalidad,
hoy está en un primer piso que no lo puede consultar nadie, y hoy han pasado a ser objeto de archivo esos mismos libros que ya no se encuentran, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese sentido, y creo que me disgregué un poco, es todo lo que uno hace para preservar las cosas y lo que después la realidad política, presupuestaria, hace con esas mismas cosas que uno cuidó por tanto tiempo, ¿no? Lo mismo después hablará, creo, Daniel sobre todos los hallazgos arqueológicos que estaban en un lugar, fueron a otro, y que también tratamos de cuidarlos, porque es la historia nuestra, ¿no? La historia que está debajo de la tierra, ¿no? Que curiosamente encontré un artículo sobre la creación del Instituto Histórico de la Ciudad que se proponía como objetivo allá en el año 63 relevar la historia de los barrios de la ciudad, lo que estaba por arriba y lo que estaba por abajo. Y yo decía, al final, lo que él quería lo cumplimos, lo pudimos cumplir hasta, no sé, hasta un año, después veremos qué pasará con todo ello. Pero bueno, yendo a esa seguridad o a esa falta de seguridad de los museos, lo que me tocó vivir a mí con mucha, muy desde adentro, fue el robo de la cigarrera de oro de San Martín. Nunca se recuperó, no sabemos quién la robó, si fue un robo mandado por alguien, un coleccionista que la guarda, que yo pienso que esos robos así tan dedicados como el reloj de Belgrano, que no se pueden vender como reloj de Belgrano ni como cigarrera de San Martín. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. En este tercer bloque vamos a presentar a Daniel Shabelson. Es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en restauración de monumentos de México y doctorado de arquitectura precolombina, también título de México. Es investigador superior del CONICET. Fundó el Centro de Arqueología Urbana en la Universidad de Buenos Aires, el área de arqueología urbana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Impulsó la formación de grupos de investigación en América Latina. Es profesor titular en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Ha sido profesor de diversas universidades y sus áreas de trabajo son la arqueología histórica en áreas urbanas y trabaja en temas de conservación del patrimonio cultural, políticas culturales y tráfico de obras de arte. Ha publicado unos 50 libros, entre ellos La Casa del Naranjo, Arqueología de la Arquitectura en el contexto municipal de Buenos Aires, y La historia de un mural, Siqueiros, en Buenos Aires. Ha publicado 300 trabajos científicos y de divulgación, y ha recibido premios como la beca Guggenheim. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar con Rubén y con Rodolfo en este programa y con temas poco tratados, con temas poco oídos por la gente, pero que afectan en manera seria, grave, nuestro patrimonio cultural. Hablar del tráfico ilegal, si es tráfico es ilegal, digamos, ¿no es cierto?, de obras de arte o de piezas arqueológicas, es un tema muy interesante porque, en primer lugar, tenemos que tener conciencia que todo análisis de una situación se hace en un contexto. No es lo mismo hablar de tráfico de arqueología en la Argentina que hablarlo en Francia o hablarlo en Rusia o hablarlo en Pakistán. No es lo mismo. Cuando nosotros a lo largo de los años veíamos que la cuñada de un presidente podía pasar por la aduana con 2 valijas con $1 millón cada una, y no pasa nada, ¿no es cierto? Cuando en un avión privado que no se revisan en ese aeropuerto, bajan funcionarios públicos con valijas con $780.000, pobre, ni siquiera llegaba al millón, era modesto.
Y sí, se arma un escandalete, pero bueno, ahí está, tampoco pasa nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un cuadrito, que es un rollito que va en el fondo de la valija, o de una pieza arqueológica que al final de cuentas es un recipiente de barro? Entonces, entendamos nuestro contexto. Estamos en un país que prácticamente no tiene fronteras, que no tiene aduanas, que el río Paraná, que es la salida principal de 4 países de Sudamérica, la aduana la hace la propia empresa que lo maneja, es decir, tampoco hay, por ahí sale la masividad de nuestro contrabando, desde la soja, ¿no es cierto? Son barcos enteros, hasta un rollito de un cuadro. Cuando el organismo militar que debería ocuparse de la frontera se está recorriendo el conurbano bonaerense supuestamente para controlar un supuesto narcotráfico que no veo que se controle, en vez de estar controlando las fronteras que debería controlar. No quiero ser trágico, pero es una lectura de una realidad en la cual existe la corrupción, el cohecho, el amiguismo, el favoritismo, el hacerse el tonto, el funcionario que no trabaja porque hay 800 funcionarios públicos en una pieza de 3 metros, o cuando hay que cuidar un cuadro que vale $250.000 que está colgado en la pared y la persona que lo tiene que cuidar no llega al día 20, porque no llega con el sueldo. Entonces, imagínense lo que está pensando ese cuidador del museo que tiene un sueldo, ¿no es cierto? Un sueldo, no digo que sea mínimo, pero que no le alcanza para vivir ni siquiera decentemente y mantener a su familia, cuando ve que hay personas que están apreciando cuadros y hay $1 millón colgados en la pieza de alrededor. ¿Qué está pensando esa persona? ¿Cuál es hasta qué nivel se va a involucrar, y en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, en esta situación? Entonces, entendamos dónde estamos, porque lo que nos pasa es que gran parte de los funcionarios, y esto es lo que uno ve todos los días, que se tendrían que ocupar y que hablan y hablan y hablan, es fantástico las cosas que dicen sobre el tráfico de bienes culturales, jamás ha ido a una frontera, jamás ha hablado con un saqueador, jamás ha hablado con un guaquero, jamás ha hablado con un traficante, jamás se ha sentado en el bar de La Quiaca, ¿no es cierto?, donde hay un señor que vende pasaportes, es decir, no les quiero decir en qué bar, pero un bar donde venden pasaportes argentinos. Y uno puede ir y comprar un pasaporte, ¿no es cierto? Es decir, entonces en ese mundo en el cual estamos, realmente es muy difícil el tema del tráfico, porque se transforma en algo que se diluye. Cuando sabemos que Liliana Varela antes hablaba de que gran parte de las grandes obras, que valen fortunas, ¿no es cierto?, las grandes obras se utilizan como formas de intercambio que tienen valores fantásticos. Piensen, por ahí un cuadrito chiquitito vale millones. Mientras que si no tenemos que andar trasladando camiones de dinero, cosas que se ha hecho, ¿no es cierto?, baúles enteros de dinero. Entonces, todo eso, ¿dónde termina? ¿Dónde va a parar? Sabemos que en nuestro país y en muchos países del mundo se han abierto, y está bien, áreas en los puertos, especialmente áreas libres, ¿no es cierto?, áreas sin resguardo ni control, donde una empresa puede dejar depositados objetos, bienes, cereales, cuadros, lo que quiera, sin que sean revisados, porque el día de mañana los va a retomar y los va a llevar hacia otro lado. El más grande está enfrente, en el Uruguay, ¿no es cierto?, del cual nos subimos una lancha y cruzamos a la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, y ahí hay, y se los garantizo porque realmente así es, hay depósitos enteros de obras de arte que están en garantía de otras cosas. Bien lo decía Liliana. Mira, Varela antes comentaba el famoso robo del Museo Nacional de Bellas Artes. Algunas de las obras, sabemos, fueron recuperadas por el FBI en Miami. ¿Quiénes eran? Era la famosa banda de los comisarios. Las obras de arte fueron traídas, habían sido robadas las de acá y las de Rosario, fueron traídas a Buenos Aires con
los ladrones. ¿Qué pasó? Los dejaron libres. Quedaron libres porque el juez falló de que no se pudo demostrar la culpabilidad y solamente estaban vendiendo quizás hasta de buena fe. Eran comisarios de acá. Es decir, entonces el FBI después dice, ¿para qué gastamos dinero en toda esta operación de escucha, traerse un japonés experto que se hizo pasar por el comprador, hacer agujeritos en las paredes para poderlo grabar y filmar? Y viene acá y los señores andarán por la calle, supongo, todavía. Entonces, esta es nuestra realidad y ese es nuestro contexto. Entonces, si no lo entendemos con claridad, es muy, muy difícil atacar el problema con seriedad. Vos escribiste en el 93, Daniel, el expolio del arte en la Argentina, robo y tráfico ilegal de obras de arte. Es decir, en ese momento, digamos, ya llevamos unos cuantos años, ¿cómo fuiste viendo ese proceso? Porque por algo te arrancó esa inquietud de casi de denuncia, creo yo, ¿no? Es decir, muchos de tus libros tienen que ver con la denuncia. Es decir, cuando hablas de patrimonio, hablabas un libro que fue muy impactante como Mejor Olvidar, y en este caso poner el dedo en algo que no se hablaba mucho, que era esto del expolio del arte, en esa época, digo, ¿no? Sí, en el 93. Sí, es cierto, porque, digamos, uno hace las cosas que le salen y le salen de adentro y las hace con la mejor buena voluntad. El problema es que, ¿qué pasa después? Bueno, fue un libro más. Muchos lo leyeron, muchos dijeron que interesante, qué bárbaro, mirá lo que nos sucede. Como alguien le cuenta a otro, che, ¿sabés que fui a un hospital y no había ni para curitas? Ah, qué terrible, qué bárbaro, ¿viste? Y seguimos, ¿no es cierto? Digo, el país sigue y sigue, ¿no es cierto? Sigue sin haber para curitas, pero sí para el vacunatorio VIP. Es decir, esta es nuestra realidad. ¿Qué pasó de ese momento a hoy? No sé si pasó mucho. Que hubo buenas intenciones, que hubo trabajos muy serios, que hubo gente que se involucró. Es más, se han creado cursos de grado y de posgrado en este tipo de temas. El otro día estuvo hablando Marcelo El Laive, ¿no es cierto? Es decir, Interpol se involucró. Pero la cruda realidad es muy dura y duele mucho que de repente, antes se hablaba, Liliana Varela hablaba de los coleccionistas, que haya habido un caso muy sonado, el más sonado, de robo a un museo, y la persona que se supone, que después por supuesto el juez terminó dejándolo, diciendo que no tenía nada que ver, la persona acusada había registrado legalmente esos bienes 2 años antes de que se produjera el robo. Uh-huh. Con lo cual había un tema político de un gobernador que quiso hacer un museo, que le dijeron, esta familia tiene una cantidad de bienes, vamos a hacer el museo, y la familia ya los había vendido. Y ahí entonces la quisieron arreglar, se embarró, y bueno, entró la política porque iba a ser un funcionario público, entonces empieza la ideología y volvemos a los 70s, donde de los buenos y los malos, y los que tienen plata son los malos y los que estamos con el Estado somos los buenos, y al final el único que perdió fue el país. Uh-huh. ¿No? Un desgaste de justicia, de abogado, de despelote, y que no sirvió para nada, porque no aprendimos nada, no aprendimos lo que teníamos que haber aprendido. Miramos lo que hacen otros países al respecto, de tan poco que se sabe de este tema. Yo nunca he leído un solo artículo en la Argentina nos diga concretamente cómo es el tema del tráfico de obras de arte. Concreto. Uh-huh. No que nos den números, cifras, que se preocupen. Concreto. ¿Por dónde salen? ¿Quiénes son los funcionarios? No digo que los denuncien con nombre y apellido. ¿Por qué hay algunas de las personas involucradas en el tráfico trabajando en instituciones del Estado, haciéndose de los buenos cuando realmente todos sabemos lo que hacen? Entonces es muy, muy complicado, porque si no, terminamos, y ya con esto cierro, si nosotros para entender el tráfico de droga llamamos a un drogadicto, nos va a dar una versión. Si llamamos a un policía, nos va a dar otra versión. Si llamamos al traficante,
o al señor que junta el dinero de todos los traficantes, nos va a dar otra versión totalmente diferente. Y si le preguntamos a una persona en la calle, nos va a dar otra, porque es el que sufre los tiros y las matanzas de todos los días. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene? Bueno, ahí está el trabajo de ciertas personas que deberían reunir toda esta información y entender el problema en su totalidad. No es ni un tema exclusivamente policial, ni es un tema exclusivamente bancario y de dinero, ni es un tema cultural, es un problema que hace a toda nuestra sociedad y estamos todos involucrados. Sí, en eso te quería comentar que justamente el AIBE decía que el mayor tráfico de ilícito de bienes tenía que ver arqueológico y paleontología. Es decir, que lo del arte, por ejemplo, pictórico, es bastante más difícil porque comienza a estar documentado. La situación de documentación, tanto arqueológica como paleontológica, permite, digamos, una situación más fácil para operar en este tráfico ilícito? Mira, primero, aclaremos las cosas. El tráfico de obras de arte pictórico se ha reducido porque el 99% de las obras importantes ya se fueron, y hace mucho. Ya no las hay, no existen en el país. Pensemos que grandes museos del mundo, como el Museo Thyssen, estuvo acá en la Argentina y se fue. Cuando terminó la guerra se fue. ¿No es cierto? Es decir, es muy simple. Digo, estamos hablando de enormes, monstruosas colecciones de arte que había en Argentina y que una familia, bueno, un día decidió llevárselo y hizo un museo en otro país. Es decir, las grandes obras de arte, ¿cuántos Picasso hubo en la Argentina? Ya hay un relevamiento, ¿no es cierto? Hubo un señor que trajo 36 originales de Picasso para vender, vendió uno. ¿No es cierto? Los entró, los puso en una galería, los quiso vender, vendió uno, se lo llevó. Es decir, a nadie le importó. Entonces, todo ese patrimonio se fue y hace mucho. Piezas arqueológicas, lamento no coincidir con el Jaibe, porque yo entiendo que él tiene que destacar su labor y que realmente es destacable. ¿Por qué? Porque las piezas arqueológicas argentinas prácticamente no tienen mercado, no tienen valor. Las piezas argentinas no valen en el mercado internacional, salvo excepcionalmente los objetos de piedra, y los más caros que se han llegado a vender no llegaron a los $5.000. $5.000 es lo que vale cualquier cerámica maya de México. Es decir, es una pieza de cuarta, ni siquiera de tercero. Ningún remate internacional te va a aceptar eso. Te va a aceptar de 150.000 para arriba. Entonces, sí nos afecta, sí es preocupante, pero no hay que confundir al traficante con el coleccionista. El coleccionista lo que quiere es tener las piezas en su casa, es más, podérselas mostrar a sus amigos. Mientras que el traficante le importa un rábano el objeto, como lo que fuera, y lo único que le interesa es comprar y vender como si fueran zapatos o camisas. Entonces, perseguir al coleccionista y permitir que el traficante y el exportador sigan viviendo con absoluta libertad. Recordemos que la Ley Nacional de Arqueología y Paleontología no cita ni una vez la palabra traficante o exportación ilegal. Habla únicamente de cómo registrar al coleccionista. Cuando tendría que ser, está bien, pero tendría que ser el final, el último capítulo de la ley. Primero tendría que estar todo lo que nos roban. ¿No es cierto? Es la diferencia entre el que se fuma un puchito de marihuana y el tipo que tiene una plantación completa con los camiones y los aviones para trasladarlo. Uno es el grande y el otro es el chiquitito. Entonces, lo que se hizo fue una clásica maniobra de la política. Movernos, y no nos dimos cuenta en su momento, ponernos como enemigo al que no terminaba de ser el enemigo, o era un enemigo chiquito, para distraernos de la mirada del grande. Los grandes siguieron trabajando, siguieron operando, siguieron mandando sus barcos sin ningún problema, y nosotros nos ocupamos de los chiquititos. Y lamentablemente pasó una generación y siguen en la misma, siguen en esa tremenda confusión y persiguiendo al que no tienen que perseguir. Es más, que podría ser un aliado potencial, como el anticuario que hace un remate y está poniendo una foto a color en un catálogo con un precio,
es decir, que está jugando, ¿no es cierto? En vez de ir a perseguir al traficante y al ladrón, que es al que realmente hay que reprimir. Bueno, pero nos falta aprender mucho, quizás, nos falta trabajar mucho y nos falta una generación que se comprometa seriamente y no que transforme todo en chamullo. Porque si no, lo que nos pasa es que oímos hablar y hablar y hablar y chamullo y tocar la guitarra, pero quiero ver quién se va a la frontera con Chile, por donde pasan las cosas por Neuquén, quiero ver quién se va a la frontera de Formosa, que hoy en día es por donde pasa todo, quiero ver quién controla los barcos que salen por la hidrovía, ¿no es cierto? Empecemos a ver qué pasa con los contenedores de arte africano que llegan a la Argentina, acá se blanquean con un certificado y salen de vuelta como si el arte africano se hiciera en Argentina, digamos, ¿viste? Entonces está complicado. Vamos a hacer una pausa musical con Joan Manuel Serrat y A quien corresponda. Un servidor, Joan Manuel Serrat, casado mayor de edad, vecino de Camporudón, Girona, hijo de Ángeles y de Josep, de profesión cantautor, natural de Barcelona, según obra en el registro civil. Hoy lunes 20 de abril de 1981, con las fuerzas de que dispone, atentamente expone 2 puntos: que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien, que el mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carne, que el mundo es de peaje y experimenta, que todo es desechable y provisional, que no nos salen las cuentas, que las reformas nunca se acaban, que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada. Por eso y muchas deficiencias más que en un anexo se especifican, sin que sirva de precedente, respetuosamente suplica se sirva tomar medidas y llamar al orden a esos chapuceros que lo dejan todo perdido en nombre del personal, pero hágalo urgentemente para que no sea necesario más héroes ni más milagros para decentar el local. No hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Acláreles quién manda y quién es el mandado. Y si no estuviera en su mano poner coto a tales desmanes,
mándeles copiar 100 veces. Esas cosas no se hacen. Gracia que espera merecer del recto proceder de quien nos suele llamar sea engaño. A quien Dios guarde muchos años. Amén. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Bueno, ya llegamos al cuarto bloque de este programa y yo estoy tratando de recuperarme después de la descripción de Liliana y de Daniel, donde evidentemente hay un escenario de mucha complejidad y que es, como en algún momento decía el live la semana pasada, es multidisciplinario, porque esto compromete a muchos sectores de la sociedad. Entonces, te pregunto, Daniel o Liliana, poniendo una mirada en positivo, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay, por ejemplo, países que tienen resuelto este tema o es un problema que barre con todo el mundo sobre el tráfico ilícito de bienes culturales? Mira, hay 3 posiciones y cada país es libre de sostenerla. Están los países que han sido tremendamente estrictos, que han conseguido, nadie tiene el 100%, ¿no es cierto? No existe eso, supuesto, sí. De nada, pero que han logrado políticas incluso de repatriación de bienes culturales. Los países europeos ya desde prácticamente 1880, 1860, están comprando y nos han comprado a los argentinos, los anticuarios argentinos, compraban las cosas traídas por inmigrantes de 1820 y las reenviaban a los museos europeos porque recuperaban su patrimonio. O Estados Unidos, que lo que hizo fue, como había dinero, se compró todo, digamos, porque entendían que eso significaba poder, ¿no es cierto? Hay países que no han hecho nada, que no han podido hacer nada. Hay países que han liberalizado todo, como Suiza, como España, como Inglaterra, que dijeron, bueno, todo puede entrar y todo puede salir. Si hacemos las cosas bien, todo el mundo nos va a traer cosas para acá. Si hacemos las cosas mal, se van a ir. Entonces la responsabilidad está en nosotros, no en la represión, el control o la legislación. Es decir, cada uno hace lo que puede y cada uno hizo lo que puede a lo largo del tiempo. Pero creo que casi todos esos países lo que han hecho han estudiado seriamente el problema antes de tomar una decisión de ese calibre. Sí, aparte, yo me imagino, porque vos, y tanto Liliana también creo que en algún momento lo comentó, un país con las fronteras que tenemos nosotros, ¿no? Miles de kilómetros de frontera, es muy, muy complejo, muy costoso, y no sé si tenemos estructura para poder atender todos esos límites que son un colador en realidad. Sí, es cierto, pero tenemos que empezar controlando el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, el secuestro de chicos. Tenemos 1000 problemas muchísimo más graves y más serios antes de ocuparnos de esto. De esto también nos tenemos que ocupar. Pero sí, nuestra frontera es un colador, entonces, bueno, entendamos que es un colador y además entendamos también que no tenemos gran cantidad de obra de arte para sacar afuera, no hay gran cantidad de robos y piezas arqueológicas prácticamente no tienen valor, es decir, nadie va a exportar, se va a preocupar de sacar del país y mandar a Estados Unidos una pieza que se va a vender en $200, ¿no es cierto? Porque pierde dinero. Entonces, ubiquémonos realmente y entendamos si no hay una cosa inflada
¿no es cierto?, sobre el tema del tráfico, cuando por otro lado nos están demoliendo media ciudad, ¿no es cierto? Es decir, la media ciudad además que queda, porque todos sabemos, y vos sos especialista, ¿no es cierto? Entonces, si se demuelen edificios enteros, ¿de qué estamos hablando? De un objeto, ¿no es cierto? Bueno, hagamos las cosas de otra manera, tengamos otras políticas y probablemente los objetos culturales van a venir a la Argentina. Podrán criticarme de liberal o cosas por el estilo, bueno, no sé, que digan lo que quieran, qué sé yo, pero entendamos quiénes somos y dónde estamos y qué nos sucede. Liliana. Y mira, lo que yo pienso es, pienso como Sarmiento después que vio el censo, ¿no? Mi política va a ser educar, educar, educar y educar, porque la verdad que nos falta esto, nos falta educación, pero no cualquier educación. La que proyectó Sarmiento, la proyectó para el siglo XIX, ahora es una del XXI y no la tenemos ni pensada. Tengo que felicitarlo a Daniel, porque Daniel hoy cerró el tema de una manera, pero cruda, pero realista. Ahora, estamos en el fondo, pero estamos en el fondo con la posibilidad de darnos cuenta que todavía nos van a quedar varios años difíciles para poder salir afuera, pero si no los aprovechamos, son pocas las posibilidades que tenemos. Y yo pienso que por el lado de la educación, por el lado del conocimiento, de que estas cosas se hablen, y no que se hablen tantas pavadas, porque uno escucha mucho pavaderío, ¿no?, en los medios, que se hable de lo que hay que hablar, ¿no es cierto? A veces no es que los periodistas tienen la culpa, porque a veces van los... O sea que el problema está en hablar de las cosas que están pasando y que deben dejar de pasar. Y creo que Daniel hizo una buena radiografía final de que nosotros nos preocupamos por estas cosas, pero todavía tenemos que preocuparnos por otras macro que son tan importantes, que hacen que nuestras fronteras sean vulnerables y el tráfico sea de todo, desde personas hasta drogas, hasta lo que sea, ¿no? Y siempre buscando al chiquito, que es el problema, ¿no? Como dijo, la diferencia entre traficante y coleccionista es muy, muy interesante para entender hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, desde ya con Rubén les queremos agradecer tanto a vos, Liliana, a vos, Daniel, por haber participado y a nuestros oyentes, como siempre, por acompañarnos aquí.